Buenas tardes. Hoy les hablaremos de la normatividad, población y en situación de desplazamiento, el auto 004 de la Corte Constitucional y la ley 387 de 1997. Mi grupo está compuesto por Cristina Bejarano, Angie Holguín, Nicolás Gaitán, Giselle y quien les habla, Marcela Cañón. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Se refiere a un grupo de personas que se ven obligados a abandonar una región debido a cualquier tipo de crisis. Se dice que Colombia es el país con mayor índice de desplazamiento forzado en América y el segundo a nivel mundial. Más de 50 países en el mundo presentan este problema. Tipos de desplazamiento forzado. Desplazamiento bipartidista. Desde que Colombia es un país libre, nuestro problema han sido los partidos políticos. Los partidos conservador y liberal han generado varias guerras civiles y muertes dentro del país. Al conquistar un pueblo, el partido político asesinaba y expulsaba a la oposición, desplazándolos fuera de su región. Desplazamiento paramilitar. Los paramilitares se crearon como una defensa hacia las guerrillas, como los grupos paramilitares. No tenían recursos que tenían las guerras socialistas, se involucraron con las drogas, los secuestros y las amenazas. Desplazamiento del narcotráfico. El narcotráfico nació como una forma de dinero fácil en un país de desempleo. Los narcotraficantes importantes para lavar dinero compraban tierras en el país. Al comprar obviamente estas tierras y llevar a los paramilitares para que se las protegieran. Buenas tardes compañeros, hoy vamos a hablarles sobre la ley 387 de 1997. Título 1. Del desplazado y la responsabilidad del Estado. Artículo 1. Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional y abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Artículo 2. De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se orienta en los siguientes principios. Primero, los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria. Segundo, el desplazado forzado de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente. Tercero, el desplazado o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. Cuarto, la familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar. Quinto, el desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. Sexto, el desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. Séptimo, los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. Octavo, el desplazado o los desplazados forzados tienen derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. Noveno, es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia. Artículo 3. De la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Título 2. Del Sistema Nacional de Atención Integrada, la población desplazada por la violencia. Capítulo 1. Creación, constitución y objetivos del Sistema Nacional de Atención Integrada a la población desplazada por la violencia. Artículo 4. De la creación, derogado por el artículo 5, Decreto Nacional 790 del 2012. Créase el Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos. Primero, atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que en el marco del retorno voluntario o reasentamiento
logra su reincorporación a la sociedad colombiana. Segundo, neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el desplazamiento mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible, promoción y prevención de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Artículo 5 de la Constitución, derogado por el artículo 5 Decreto Nacional 790 del 2012. El sistema estará constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención integral a la población desplazada. Artículo 6 del Consejo Nacional para la Atención Integrada a la población desplazada por la violencia. Derogado por el artículo 5 Decreto Nacional 790 del 2012. Créase el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia como órgano consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los programas que las entidades corresponsables del funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia tienen a su cargo. Un delegado del presidente de la República o el Consejo Presidencial para los Desplazados, los ministros de Interior, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, de Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, el Director Departamental Nacional y Planeación, el Defensor del Pueblo, el Consejo Presidencial de los Derechos Humanos, el Consejo Presidencial para la Política, el gerente de la Red de Solidaridad Social, el Alto Comisionado para la Paz o quien haga sus veces. Artículo 7. De los comités municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia. El Gobierno Nacional promoverá la creación de los comités municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia, encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Están conformados por el gobernador alcalde, el comandante de brigada, el comandante de la Policía Nacional, el director de Servicio Seccional de Salud o el jefe de la respectiva unidad de salud, el director regional, coordinador del centro zonal o el director de agencia en los nuevos departamentos del ICBF. Sexto, un representante de la Cruz Roja Colombiana. Séptimo, un representante de la Defensa Civil. Octavo, un representante de las iglesias. Y noveno, dos representantes de la población desplazada. Artículo 8. De las acciones de prevención de los comités municipales. Las acciones de prevención que deberán emprender los comités municipales, entre otras, será: primero, acciones jurídicas. Los miembros del comité municipal deberán orientar las comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento en la solución o vías jurídicas e institucionales de los conflictos. Pueden generar tal situación. Asimismo, analizarán la viabilidad de las acciones jurídicas, recomendarán o decidirán la interposición oportuna de los recursos constitucionales o legales pertinentes que permiten minimizar o erradicar procesos embrionarios o persecución de violencia. Segundo, los miembros del comité municipal tratarán de prevenir los procesos embrionarios de desplazamiento proporcionando mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tercero, acciones asistenciales. Los miembros del comité municipal deberán evaluar las necesidades insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmente puedan precipitar un proceso de desplazamiento forzado. Deberán, con base en dicha evaluación, tomar las medidas de asistencia del caso. Capítulo 2. Del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Sección 1. Del diseño y objetivos del Plan Nacional para la Atención Integrada a la Población Desplazada por la Violencia. Artículo 9. Del diseño. El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el cual, una vez aprobado por el Consejo Nacional, será adoptado mediante un decreto. Para la elaboración de dicho plan se contará
con el concurso de las entidades públicas, privadas y comunitarias que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Artículo 10 de los objetivos. Los objetivos del Plan Nacional serán los siguientes, entre otros. Primero, elaborar diagnósticos de las causas agentes que generan el desplazamiento por la violencia de las zonas del territorio nacional donde se producen los mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y entidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias económicas, jurídicas, políticas que ello genera. Segundo, diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado. Tercero, adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y adaptación a la nueva situación. Cuarto, crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de sus derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados. Quinto, diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que creen sus propias formas de subsistencia de tal manera que reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social. Sexto, adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en zonas de asentamiento. Séptimo, brindar atención especial a las mujeres y niños, preferiblemente a las viudas, mujeres cabezas de familia y huérfanos. Octavo, garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres y propiciando el retorno a sus territorios. Noveno, las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias. Sección 2 de la Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia. Artículo 11. Funcionamiento. La Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional una rápida y eficaz información nacional y regional sobre los conflictos violentos, la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que obligan al desplazamiento de la población. Artículo 12. Puntos de información locales. La Consejería Presidencial para los Desplazados y la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, las personerías municipales, las oficinas regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Colombiana, la Iglesia y las organizaciones de desplazados acordarán la instalación de puntos de red en los municipios de las zonas afectadas por el desplazamiento. Artículo 13. Del Observatorio del Desplazamiento Interno para la Violencia. El Gobierno Nacional creará un observatorio de desplazamiento interno por la violencia, el cual producirá informes semestrales sobre la magnitud y tendencias que preste el desplazamiento y los resultados de las políticas estatales en favor de la población desplazada. Dicho observatorio fortalecerá a la Red Nacional de Información y contará con la participación de expertos y centros académicos de reconocida trayectoria. A continuación, mi compañera Giselle les explicará los otros artículos de esta ley. Sección 3 de la prevención, artículo 14, de la prevención con el objeto de prevenir el desplazamiento forzado por la violencia. El Gobierno Nacional adoptará, entre otras, las siguientes medidas. Estimar la constitución de grupos de trabajo para la prevención y anticipación de los riesgos que pueden generar el desplazamiento. Promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la convivencia pacífica y la acción de la fuerza pública contra los factores de la perturbación. Tener acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos contra la vida, contra la integridad de las personas y los bienes patrimoniales de la población desplazada.
Diseñar y ejecutar un plan de difusión de derecho internacional humanitario. Quinto, asesorar las autoridades departamentales y municipales encargadas de los planes de desarrollo para que se incluyan los programas de prevención y atención. Sección 4. De la atención humanitaria de emergencia. Artículo 15. De la atención humanitaria de emergencia, una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Sección 5 del retorno. Artículo 16. El retorno al Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que quiera retomar a sus lugares de origen de acuerdo con las prevenciones contenidas en esta ley en materia de protección, consolidación y estabilización socioeconómicas. Sección 6. De la consolidación y estabilización socioeconómica. Artículo 17. De la consolidación y estabilización socioeconómica, el Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en las zonas rurales o urbanas. Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con proyectos productivos, Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, fomento de la microempresa, capacitación y organización social, atención social en salud, educación, vivienda urbana, rural, la niñez y la mujer y en personas de tercera edad. Arbitrariedad, discriminación y para Arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes patrimoniales. Arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes patrimoniales de la población desplazada. Diseñar y ejecutar un plan de difusión del derecho internacional humanitario, asesorar a las autoridades departamentales y municipales encargadas de los planes de desarrollo para que se incluyan los programas de prevención y atención. A continuación, mi compañero Nicolás les va a seguir explicando sobre los demás artículos de la ley. Consagra la protección jurídica que reciben los desplazados. El artículo 26 resuelve la situación militar de los desplazados, dándole la posibilidad de no ser considerados remisos y la oportunidad de presentarse en el batallón un año después de la situación del desplazamiento. El artículo 27 consagra la protección de los bienes y posesiones que fueron abandonados en el momento del desplazamiento, dándoles el reconocimiento de esta tierra aún así la hayan abandonado por el conflicto. 4 habla de otras disposiciones de esta ley. El artículo 29 consagra la protección a las personas desplazadas, diciendo que a cargo estará la Administración Especial para los Derechos Humanos del Ministerio Interior, para que brindará la protección de las personas desplazadas por la violencia. En esto también se evaluará el Plan Nacional de Atención Integral para la Población Desplazada, donde evalúa la seguridad. Artículo 30. Apoyo a organizaciones desplazadas, dirigido a organizaciones y entidades no gubernamentales. Garantiza los espacios para el desarrollo de acciones por los derechos humanos y desplazados internos. Artículo 31. Informes del Gobierno. Anualmente se presentará ante el Congreso de la República un informe para la evaluación del Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada. Este informe se debe entregar anualmente antes del 16 de marzo. Número 004 del 2009, la Corte Constitucional nos habla que muchos pueblos indígenas en Colombia están en peligro de ser exterminados culturalmente y físicamente por el conflicto armado interno. Se dan las violaciones de derechos humanos fundamentales y el derecho internacional humanitario. En Colombia existen 87 grupos indígenas, entre ellos está el Achagua, Amorúa, Bara, Bellote, Bora, Sicuani, Xioma, Taiguano y Guayú. Lo más desafortunado es que para el Estado esto es invisible ante los ojos de la sociedad. Por eso la Corte Constitucional extrajo todos los riesgos que tienen las comunidades indígenas al auto número 004 de la Corte Constitucional. La principal problemática que vive estas consecuencias es el conflicto armado, principalmente las confrontaciones y las problemáticas socioeconómicas. Las principales consecuencias es la fuerte militarización, las confrontaciones armadas, ocupaciones de lugares que para ellos son sagrados,
las instalaciones de minas antipersonas, asesinato a líderes sociales, el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de actividades ilícitas como son los cultivos de coca. La tierra juega un papel muy importante para los pueblos indígenas. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Angel Guín, mi compañera Giselle Ibarra. Bueno, hoy tenemos el gusto que nos acompaña la señora Yuri. Ella viene de Villa La Paz. ¿Nos puedes comentar más o menos de dónde viene desplazada? Villa La Paz es una jurisdicción de Puerto Lleras Meta. Nosotros vivíamos en el año 2003, en el año 2003 fue que mi esposo, que en paz descanse, falleció. Pero nosotros nos vinimos exactamente a finales del 2002. ¿Dónde queda ese corregimiento? Puerto Lleras Meta. Puerto Lleras Meta queda... va uno... 5 horas de aquí de Villavicencio. 5 horas de Villavicencio aproximadamente. Sí, más, 7 horas. No. Más o menos 5 a 4 horas en carro. 5 horas. Mi hijo, por favor. 5 horas. Bueno. Porque es que en este momento, tengo una nueva pareja, disculpe que la interrumpa, él también es desplazado. Él viene, pero de Puerto Príncipe Bichada. Yo vengo de Puerto Lleras Meta. Entonces ahorita lo vamos a entrevistar. Ok, listo. Sí. Cuéntenos, doña Yuri, por favor, por qué hecho por qué hecho fue desplazada. Pues no tengo claro todavía, pero sí sé, nosotros vivíamos en Villa La Paz, y en Villa La Paz mi esposo, vivíamos en una casa donde era una estación de gasolina, y en esa estación de gasolina pues también vendíamos remesa, y él tenía un carro, un Nissan destartaladito, pero con él hacía carreos. Constantemente viajaba de Villa La Paz a Puerto Lleras. Villa La Paz era sitio de las guerrillas y al otro lado del río comandaban los paramilitares. Entonces era paso obligado para ambos sitios y obviamente las personas viviendo en esos pueblos son vulnerables por las razones que fueran, porque quedan muy expuestos. Entonces un día, eso fue a finales del año 2002, la guerrilla prohibió rotundamente cruzar el río para hacer cualquier compra por Puerto Lleras. Entonces la gente del pueblo se veía obligada a irse por una trocha. Sí. Y esa trocha era muchísimo más lejos, más costoso y más complicado conseguir alimento. Entonces mis hijas en esos días estaban conmigo y no había comida, no había nada, y él contra la ley decidió irse a Puerto Lleras a traer mercado, y de paso pues tomó los ¿cómo le llaman? Los recados de cada uno que necesitaba mercado. Entonces, bueno, yo voy ¿de verdad va a ir? Digo, no, pues es que no hay comida, y los niños yo que les doy comer. Entonces él dijo, no, yo me voy. Y cruzó el río. Yo asumo, porque eso le corresponde a las autoridades, pero en ese momento quedó como objetivo para el otro lado del río, porque sí estaba prohibido y porque él fue el único que cruzó. Y acá por haber desautorizado la orden. Entonces se asume que fueron los paramilitares, porque él murió fue en Puerto Lleras. Y allá comandaban eran ellos. Okay. ¿Cuál fue su proceso de desplazamiento y radicación en Villavicencio? Nosotros nos vinimos a finales de 2002 porque él me dijo, vámonos, nos tenemos que ir. ¿Cómo así que nos tenemos que ir? ¿Por qué? Digo, no, mamita, nada. Pero como yo en ese entonces yo no dimensionaba lo que era la guerra. Yo sabía que había grupos armados, con nosotros nunca se metieron, conmigo nunca se metieron. Entonces, por eso yo no vi como la dimensión de lo que significaba la guerra en ese momento. Entonces, cuando él me dijo, nos tenemos que ir, y yo le pregunté que por qué, y él, no, mentira, no, nada, vámonos, mire, eso está pesado acá. Tal vez no me quiso envolver en ese tema de la guerra. Y nos fuimos, nos vinimos para acá, nos tocó acomodarnos como pudimos en una casa. Y ya después la situación económica fue ya más extrema. Inclusive antes de venirnos ya estábamos planeando tener bebé, estaba preparando para hacerlo, pero ya después de la situación económica estaba tan tremenda, entonces a él le ofrecieron un acarreo acá para llevar una remesa y unas cosas para Villa La Paz. Yo me acuerdo textualmente que él me dijo, bueno, si es que nada de nada, yo por qué tengo que ir, o sea, no tengo por qué esconderme de nadie. Y esas fueron... Entonces, esas palabras a mí no se me fueron, o sea, nunca se me van a olvidar. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces él volvió y dijo, no, mamita, pero es que mire cómo están matando gente, porque en esos días
llegó el ejército al pueblo y empezó a desaparecer gente, a aparecer descuartizada, otros empezaron a aparecer con uniformes puestos. Entonces, yo esas personas no las conocía porque yo no salía de mi casa, pero decían, fulanito de tal, apareció muerto. Pues nadie hablaba, nadie decía nada, pero yo en ese momento aún así no dimensionaba lo que era la guerra, no entendía. Entonces, cuando él dijo, pues que nada de nada temer, pues yo voy a hacer la carrera, se fue y nunca más regresó. Los testigos cuentan que él llegó a Puerto Lleras, el carro quedó en Puerto Lleras y por eso nos dimos cuenta que él... Y tú nunca, o sea, en este momento no has volvido, o sea, no has ido No, allá, no. no has vuelto allá. No, yo no volví allá porque después de que se inició búsqueda de la policía de Villavicencio con la policía de Puerto Lleras, encontraron el cuerpo y la observación, una recomendación que me hicieron a que no volvieran. Siempre viajábamos juntos y ese fue el único día en que no viajamos juntos. Si hubiese viajado con las niñas, todos hubiésemos quedado allá. Porque quien viajara ahí. Allá Que gracias a Dios, no viajamos. pues de ese por día. sí no se puso con las niñas. Sí, sí, porque ese día teníamos que ir todos porque o sea, nunca nos separamos. Y ese día ella tenía una evaluación y esa evaluación que era importante, por eso fue que decidimos que yo me quedara. Y ya. Bueno, después de todo ese proceso, de todo ese duelo, a su merced le quedaron secuelas de eso, algún trauma, ¿sí? Sí, pero yo durante ese proceso no me di cuenta que había tenido una secuela o secuelas muy dolorosas. Cuando él falleció, yo recién cuando ya entregaron el cuerpo, cuando estuvimos en el velorio, yo no pude llorar, o sea, no sentía la necesidad de llorar. Y sí me enfermé, me dio mucha gripa, no entiendo por qué tal vez se me bajaron las defensas, pero yo no sentí ganas de llorar, no sentí nada. Fue pasando el tiempo. Yo empecé a sentir que algo raro estaba en mí. Yo sentía, pero no dimensionaba, como que asumía que era la pérdida de él. Fue pasando más el tiempo, más pasando el tiempo. Y hubo una vez en que ya habían transcurrido como 8 años aproximadamente, del 2003 a cuando Alejandra ya tenía 12 años, ella tenía 5 cuando él falleció. Sí, más o menos 8 años. Tenía que hacerle una radiografía porque ella tenía una mala postura y por más que se enderezaba era muy complicado que ella no estuviera enderezada. Entonces decidimos ir a la clínica, a la EPS, hasta que pasó la radiografía. Yo fui a la clínica y hay una rampa en la clínica Marta, donde uno baja. A mano derecha estaba como los computadores, los monitores, y al lado izquierdo estaba como cuartico de máquinas, por llamarlo así, donde acuestan el paciente, donde le toman donde lo van monitoreando. Sí, donde toman la radiografía, las pruebas. Y yo vi que mi hija, en ese momento el técnico me dijo, siga, cuida a su hija porque él recibió una llamada. Eso nunca ocurre, eso está prohibido. Pero yo digo que ahí Dios obró de alguna forma. Entonces yo me acuerdo que yo bajé la rampa con desconfianza, miré hacia mi izquierda, porque el señor me dijo, entre la derecha, ahí está cuida a su niña desde ahí. Y yo miré los monitores, pero miré hacia la izquierda, mi hija estaba ahí. Tenía como una tabletica rectangular, vi la imagen de unos pulmones que se movían, un corazón que se movía, pero yo relacioné eso como cuando uno va a un centro comercial y hay televisores y hay imágenes, o una peluquería y hay imágenes de modelaje. Entonces asumí que por ser centro clínico, pues esas imágenes estaban por eso ahí. Entonces yo entré hacia la derecha al cuarto que lo dividía un vidrio, y miré los monitores que igual. En uno estaba más enfocado en los pulmones, en otro un corazoncito, en el otro pues casi todo. Como 3 monitores creo, no me acuerdo ya. Pero en ese momento yo vi que unos huesitos empezaron a bajar. Y yo alcancé a ver, como dicen por ahí, el rabillo de ojo, alcancé a ver cuando esos huesitos también bajó los brazos mi hija y esos huesitos se movieron a través de lo que estaba ahí. Entonces yo reaccioné, yo le dije a mi hija, suba los brazos. No, mamá, me duele. Yo era un militar y yo me daba cuenta, súbalos. Y ella los volvió a subir con ese dolor, tal vez en los bracitos, qué pecado. Ella subió sus brazos. Vi que esos huesitos se volvieron a mover y yo volteé a mirar los monitores y se estaban moviendo esos huesos.
bájelos otra vez. Y ya volvió y los bajó como que, ay, descansó. No, 2, 3 veces le pedí que lo hiciera porque no entendía. Y cuando me di cuenta que era el corazón de mi hija que se estaba respondiendo, me di cuenta que estaba viva. Duré ausente, no me di cuenta que mi hija estaba. O sea, para mí todo el mundo era, yo era como zombie, yo vi que ellos eran como carne cubierta de piel, como árboles, como animalitos, pero nunca me di cuenta que estaba viva. Y eso no se me olvida. Y empecé a darme cuenta, cuando ya salí de ahí, fue después de 8 años, le di un beso y un abrazo. Y estuve ausente y no me di cuenta. Y llegué a la casa, mi otra hija me fue a abrazar. Y como que yo traté de retenerla, pero como que la abracé por inercia, pero la manito de una acá. Y me di cuenta que ella también le latía el corazón. Y para mí estaba vivo el que se acercaba a hablar conmigo. Fue un proceso que no fue fácil. Yo solamente durante todos esos años, yo sí recuerdo que yo analizaba cuando gesticulaban, cuando movían sus ojos, cuando comían. Les reparaba esta parte de acá, porque esto se movía constantemente, pero no entendía lo que había en cuenta sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, doña Yuri, ¿y lo superaste todo ese proceso? ¿Tuviste ayuda de un psicólogo, una trabajadora social o tú solita? Nunca he tenido acompañamiento por parte del Estado. Nunca se dio esa oportunidad, tal vez por mi falta de información o por lo que yo estaba en ese momento. No sé cuál es la respuesta acertada para eso, pero estaba en mi problema. Nunca recibí apoyo. Lo vulnerable. Sí, en ese estado de vulnerabilidad. Entonces, ni la cabeza me daba para tanto, ni tampoco tenía el conocimiento ni nada. Simplemente puse la queja, puse el conocimiento, puse la denuncia en la Fiscalía 39 de San Martín, de Santa Martineta. ¿Qué más? Ya después de eso, el proceso me tocó solita. Hasta la presente nunca he recibido ayudas por parte del Estado, jamás, nunca por parte de este. Hasta ahora, hace aproximadamente unos meses, me entregaron una resolución donde me incluyeron como víctima del conflicto. En el registro. Sí, pero por el momento me enviaron una carta que iniciaron fue con desplazamiento, pero como víctima del homicidio todavía no. Doña Yuri, ¿ha podido entrar en algún programa de restitución de tierras? No, porque la finca no era propiedad de nosotros. Esa era propiedad de un hermano de mi esposo. Ok. Listo, entonces eso fue todo, doña Yuri, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bonito detalle que nos tengan en cuenta para algunas. Muchísimas gracias. Y espero que les Sigo pase yo bien. entonces. Desplazamiento en el año 2003, en enero del 2003. Perdón, 2009. 2009. Bueno, Salí el 8 de 19 de diciembre del 2008 y me incluyeron en el año 2009, en enero del 2009, 4 de enero del 2009. listo. ¿Por qué hecho fue desplazado? ¿Cuál fue el motivo? El motivo de desplazamiento mío fue que en ese entonces él fuera mandado por la guerrilla, el Frente 16, a mando del Negro Acacio. Eso era zona guerrillera o aún. Y entonces eso era mandado por zona de guerrilla. Y entonces entró el ejército. Entró el ejército a esa zona, la finca mía quedaba a 10 minutos ahí del pueblito, el caserío de Puerto Príncipe. Y entró el ejército y la guerrilla se abrió, pero como eso era guarida de la guerrilla. Entonces el ejército entró y a los días ya me llamó primero el ejército, me dijo que yo le colaboraba a la guerrilla, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto y eso. Ya la guerrilla del ejército tomó esas fincas por cuenta de ellos. La finca mía, hicieron los dormitorios ahí, se volvieron a esa finca. Y por último ellos se fueron, se alejaron, duraron como unos 6, 7 meses ahí, se alejaron. A los días llegó la guerrilla otra vez por ahí. Y eran como las 7 de la noche de noche y llegaron unos manes ahí y me dijeron que tenía que irme. Tenía que salirme de una, que me anocheciera, no amaneciera, que me fuera de una y no me respondía. Salí. Ese fue mi motivo para yo salir después de allá. En este momento no he recibido ayudas del Estado, o sea, los primeros meses, años me ayudaron. Ahorita en este momento nada, ni me han llamado, pues, como el cuento, hablando vulgarmente, ni para limpiar mierda.
Don Edgar, ¿ha podido entrar en el plan de restitución de tierras? Me llamaron una vez y tuve una reunión para del Barzal. En una oficina me llamaron ahí a una entrevista y me dijeron de la restitución de tierras, pero por el momento no me han llamado nada más. Y ahí iba a la oficina que queda en Barzal. Y me dijeron que estuviera pendiente, que no sé qué, que porque no han llegado como a Puerto Príncipe al Bichada, pero que estuviera pendiente. Y ahí estamos, Y están esperando y esperando y hasta cuándo. Nunca. No han llamado para nada. Bueno, don Edgar, muchas gracias por Bueno, regalarnos su tiempo. A usted muy amable, muy gentil, le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno.